saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Porque puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UEP forma Mejores personas. Mejores profesionales. Hola a todos los que se han conectado a esta nueva charla Web Explorer como parte del programa Educando en Positivo. Agradecemos a todos los que se han enlazado en esta transmisión. Mi nombre es Marcela Sangster, soy psicóloga egresada de la Universidad de Piura y actualmente laboro en el área de la psicología educativa como parte del preschool del Colegio Villa Cáritas y San Pedro. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de dislexia, mitos y verdades. Y para ello nos va a acompañar Milagros Tapia, quien es docente e investigadora en el área de la psicología educativa. Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola Marcela, bueno, muchas gracias por la invitación, encantada nuevamente de poder compartir este espacio contigo y sobre todo de hablar de un tema que, bueno, que es un tema que a mí realmente me gusta mucho y en el cual también dedico mucho tiempo en la investigación, que es la dislexia. Gracias a ti, Milagros. Muy bien, entonces para empezar esta charla vamos a iniciar contextualizando lo que vamos a conversar hoy día. Es decir, quisiera preguntarte, ¿qué es la dislexia?
Bueno, de una forma quizás muy sencilla, podríamos decir que la dislexia es una dificultad de aprendizaje. Una dificultad de aprendizaje en la lectura que se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras. Es decir, afecta principalmente la mecánica lectora. En consecuencia, diríamos que no es extraño que las personas con dislexia dediquen menos tiempo a las actividades de lectura y, por lo tanto, adquieran menos vocabulario, que limiten también el incremento de sus conocimientos generales y que también incluso se vea comprometida su comprensión lectora. Por otro lado, diríamos que la dislexia es un trastorno de base lingüística y las dificultades que acabo de mencionar se deben principalmente a un déficit en el procesamiento fonológico, es decir, dificultades en tareas de conciencia fonológica, dificultades en tareas de velocidad de denominación, porque tiene dificultades para acceder al léxico, dificultades en la memoria verbal, que se pueden ver, por ejemplo, cuando le pedimos que repita una pseudopalabra. Y además diríamos también que la dislexia es una dificultad de carácter inesperado. ¿Qué significa esto de inesperado? Pues porque en principio parece ser que tenemos al niño y que tiene todo lo necesario para ser un buen lector. Inteligencia, motivación, tiene una instrucción adecuada y sin embargo, a pesar de todo esto, presenta estas dificultades que, como digo, se deben básicamente a un déficit en las habilidades fonológicas, un déficit en el procesamiento fonológico. Por supuesto. Ahora, es bien sabido que la situación de las dificultades del aprendizaje en Perú no es algo que se haya tratado, trabajado, estudiado, ni tampoco incluido mucho a nivel de centros educativos, de su estudio, conocimiento, y es en el lugar en el que más se van a evidenciar. Entonces, quisiera consultarte, Milagros, tú que sabes más de este tema, que lo has logrado investigar, ¿cuál es la situación del conocimiento de la dislexia aquí en el Perú? Bueno, aunque, claro, la dislexia es el trastorno más frecuente de todos los trastornos de aprendizaje, sí es cierto que el conocimiento sobre la dislexia, sobre sus causas, sobre cómo intervenir, es bastante limitada en el ámbito educativo. Por otro lado, no tenemos datos exactos acerca de la prevalencia de la dislexia en el Perú. Incluso podríamos decir que la dislexia es un trastorno como invisible aquí en el Perú. Ahora, según la Asociación Americana de Psiquiatría, la prevalencia de la dislexia se ha estimado entre un 5 y un 15% de los niños en edad escolar. Pero esto va a depender principalmente de la lengua y de los criterios empleados. Pero claro, si nos guiamos quizás por los datos aportados por estudios hechos en España, porque tenemos la misma lengua, diríamos que, en primer lugar, la dislexia es menos frecuente que en inglés, porque precisamente nuestra lengua es más transparente. Diríamos también que en concreto, dependiendo, nuevamente digo, del criterio empleado, sí he estimado que la prevalencia de la dislexia puede oscilar entre un 5 y un 7%. Eso quiere decir que en una aula de 30 niños es probable que tengamos 1 o 2 niños con dislexia. Y claro, y como hay cierto desconocimiento, entonces esto también genera ciertos mitos en la dislexia. En general sabemos que hay muchos mitos en el ámbito educativo. Y estos mitos, ¿qué son? Son creencias erróneas, ¿no? Que quizás con el tiempo se van como instalando. ¿Y esto qué favorece? Favorece que aparezcan tratamientos que no tienen ningún respaldo científico y que sin embargo gozan de gran difusión a través de Internet o de otros medios, ¿no?
Incluso hay algunos tratamientos que han sido desaconsejados por asociaciones internacionales, científicas, serias. ¿Por qué? Porque carecen de apoyo empírico y porque incluso son consideradas como perjudiciales. Y entonces, como hay este desconocimiento acerca, ¿no?, de la dislexia, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues con frecuencia nos encontramos con niños que vienen recibiendo tratamientos que no tienen respaldo científico y esto pues lo que genera es que se pierde mucho tiempo. Mira que llama bastante la atención que si extrapolamos estos datos que tenemos de la población española a nuestra población, 1 o 2 niños de cada 30 es un número bastante alto, sobre todo conociendo nuestra realidad educativa, en donde los salones en el Perú tienen más de 30 alumnos, algunos tienen 30, 45, 60. No es un número bajo y es una necesidad que empecemos a conocer cuál es la realidad en nuestro país. Ahora, hablando del tema de los mitos. Hemos conversado y hemos visto que hay una gran variedad de mitos en todas las dificultades del desarrollo, es cierto, y sobre todo ahorita en la dislexia, que es lo que estamos tratando. Entonces vamos a ver una serie de unos 9, 10 mitos que creo yo son los más importantes, que tú nos podrías explicar y hacernos entender por qué son mitos y cuál es la realidad detrás de ellos. Entonces creo que sería bueno empezar con uno muy difundido, que es el hecho de que los niños con dislexia pueden mejorar por sí solos, que es solo cuestión de esperar a que maduren. Bueno, ese es un mito bastante interesante. A ver, este mito responde a una teoría, ¿no? Porque generalmente los mitos responden en realidad a teorías que han existido. Entonces, este enfoque de que los niños hay que esperar a que maduren responde a la teoría de la madurez lectora. Entonces, esta teoría de la madurez lectora surgió en un momento en que el aprendizaje en la lectura estaba relacionado, ¿no?, con la habilidad perceptivo-visual, estaba relacionada con la orientación en el espacio, estaba relacionada con las habilidades motrices del niño. Y entonces, lo que hacía esta teoría es plantear la necesidad de medir estas habilidades para ver si el niño estaba como maduro para la lectura. Y claro, lo que se hacía era utilizar pruebas que medían esta madurez lectora. Pero desde hace muchos años, esta teoría ha sido cuestionada. Hoy en día se sabe que la dislexia no es un problema de madurez. Diciéndolo de una forma más clara, es decir, los niños pues no son frutas, ¿no?, que tenemos que esperar a ver a que maduren, ¿no? Entonces, la dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que no desaparece espontáneamente o cuando el niño madure. Lo único que vamos a lograr cuando decimos vamos a esperar que el niño madure, vamos a esperar un poco más, es una cuestión de tiempo, lo único que vamos a lograr es agudizar más estas dificultades en la lectura e incluso puede repercutir en el aspecto emocional del niño. Por lo tanto, mi recomendación sería que evitemos decir o dar estos mensajes de que al niño le falta madurar. Hablando justo de esta dilatación del tiempo para recién empezar a introducirnos en el diagnóstico y el tratamiento de la dislexia, vamos a tocar otro mito, un segundo mito, que en este caso es que recién podemos ver los signos de la dislexia en los niños luego de haber recibido unos 2 años de educación formal en todo el aprendizaje de la lectura. Así es. Bueno, es cierto que aunque no se puede hacer un diagnóstico, ¿no?, como tal, hasta que el niño obviamente no haya iniciado formalmente su aprendizaje de la lectura, esto no quiere decir que hay que esperar. Es decir, aunque para yo confirmar que mi alumno tiene dislexia, es necesario, obviamente, aunque no es suficiente, comprobar que efectivamente sus habilidades en la lectura son bajas.
Pero esto no implica que tengo que esperar. Esperar, ¿no? Es más bien un enfoque de esperar al fracaso escolar. En este sentido, un niño, claro, no se vuelve disléxico de la noche a la mañana o no se vuelve disléxico cuando ingresa a primero de primaria. Es decir, este problema de aprender a leer ya existía mucho antes de que el niño inicie su aprendizaje de la lectura. Entonces aquí, ¿cuál es el punto? El punto es la detección. La detección tiene que ser temprana, es decir, mucho antes que el niño se inicie en este aprendizaje formal de la lectura, diríamos en infantil, en inicial, se pueden observar algunos factores de riesgo. Estos factores de riesgo los tengo que atender. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Por ejemplo, niños que quizás tienen dificultades para hacer rimas, para reconocer rimas, niños que tienen dificultades en tareas de denominación rápida, porque tienen dificultades para acceder precisamente al léxico, dificultades en el conocimiento de las letras, dificultades en tareas de conciencia fonológica, ¿no? Dificultades en esto de poder manipular los sonidos del habla. Entonces, estas habilidades, todo implican, están como muy relacionadas con habilidades lingüísticas, que no necesariamente implica todavía un acceso a la lectura, al lenguaje escrito, con lo cual esto se puede observar pues desde que el niño está en inicial, ¿no? Y obviamente, además de estos factores de riesgo, por supuesto hay otro factor de riesgo, que es el factor genético. Por lo tanto, aquí es bastante curioso, ¿no? Y a mí yo siempre hago hincapié en este aspecto, en este término de la paradoja de la dislexia. ¿Qué es esto de la paradoja de la dislexia? Precisamente es esa discrepancia entre el momento que diagnosticamos la dislexia y el momento más oportuno, en el momento más adecuado en que la investigación ha demostrado que es para la intervención. Es decir, resulta curioso, ¿no?, que el diagnóstico se haga a los 8 o 9 años, cuando el momento más oportuno para intervenir es mucho antes. ¿Cuándo? Pues como acabo de decir, antes que se inicie su aprendizaje formal de la lectura. ¿Cómo? Pues observando estos factores de riesgo que acabo de mencionar. Un tercer mito que quisiera que discutamos es uno, creo que lo he escuchado varias veces antes de esta conversación y que creo que sería muy bueno poder comentarlo con el público que nos está observando, y es el hecho de que se cree que las personas con dislexia tienen un problema visual, es decir, que ven las palabras al revés o de forma inversa. A ver, algunos estudiantes con dislexia, es cierto, muestran esa inversión de letras o de números. Pero esta inversión de letras o de números no es lo que define la dislexia. Esta inversión de letras es una dificultad transitoria y tiene que ver básicamente con el reciclaje neuronal. Es decir, con el aprendizaje de la lectura, lo que se hace es reciclar una zona cerebral, porque nuestro cerebro no estaba preparado para la lectura. Reciclamos una zona cerebral que inicialmente estaba destinada a reconocer objetos y rostros. Entonces, nuestro sistema visual identifica estos objetos y estos rostros sin importar su orientación espacial. Y por lo tanto, lo que hacemos es generalizar las imágenes que vemos, ya sean desde el lado derecho o desde el lado izquierdo. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, ¿no? Y tengo una zapatilla. Esta zapatilla, si yo la giro, seguirá siendo una zapatilla. Si yo la sigo girando, seguirá siendo una zapatilla. Entonces, independientemente de su posición, pues mantiene el concepto que es, el significado que es una zapatilla. Pero diríamos, por ejemplo, esto pasa
con las letras. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo una letra que es la D. ¿Qué pasa si yo giro la letra? Pues ya deja de ser la D. ¿Y qué pasa si yo sigo girando la letra? Pues ya se convierte en una B. Y si le doy otro giro, pues ya se convierte en una Q. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Que esta escritura, que en espejo diríamos, ¿no? Es más bien una respuesta natural a la organización de nuestro cerebro visual. Por lo tanto, claro, el aprendizaje de la lectura representa un doble reto para el niño. Por un lado, tiene que identificar la forma visual de las letras, en este caso la P, la Q, la D o la B, para no confundirlas, ¿no? Lo que tiene que hacer es como desaprender, darse cuenta de que eso no es, esa imagen, esa letra no es una imagen cualquiera. Y por otro lado, lo que tiene que aprender además es relacionar que a esa letra, a ese grafema, le corresponde un sonido. Esto nos lleva entonces a darnos cuenta, ¿no? O por lo menos, eso es lo que nos indican los estudios, que el problema de la dislexia, por lo tanto, no es un problema visual. El problema de la dislexia está en el procesamiento fonológico. Respecto a un siguiente mito, que reduce el trabajo de la dislexia o su tratamiento al hecho de que los niños necesitan esforzarse, es decir, este componente de esfuerzo, ¿qué nos podrías decir? Bueno, en general, Marcela, tú que trabajas con niños, ¿no? La gran mayoría de los niños se esfuerzan. Es decir, los niños disfrutan en general con sus actividades en la escuela. Y los chicos con dislexia se esfuerzan aún más. Con lo cual, la dislexia no es una cuestión de esfuerzo, no es una cuestión de ponerle más voluntad. Por lo tanto, lo que hay que evitar, y eso yo siempre lo pido, es darle mensajes a los niños como, vamos, tienes que esforzarte más, ponle un poco más de ganas. No, ¿por qué? Porque simplemente esto puede generar que el niño sienta, por un lado, que no es lo suficientemente inteligente. ¿Por qué? Porque ve que se esfuerza, no consigue los resultados, y por otro lado le siguen diciendo, esfuérzate más. Con lo cual, la dislexia no es cuestión ni de esfuerzo, ni de voluntad, ni tampoco, claro, está relacionado con la inteligencia. Así es, con ese tipo de mensajes el chico puede llegar a percibir, el niño o la niña puede llegar a percibir que hay un tema de incapacidad que no es así, o por último puede llegar a percibir de alguna manera que su esfuerzo no es suficiente y generar una frustración mayor a la que ya está viviendo en el trabajo que está haciendo por adquirir algo con lo que tiene ciertas dificultades. Bueno, ahora quisiera consultarte algo más. Se ha escuchado y a veces se comenta que la dislexia se cura o desaparece cuando uno es adulto. ¿Esto puede ser así? Bueno, sí, se escucha. En general, yo lo escucho también a veces cuando me encuentro con un adulto, ¿no? Y me dice, yo era disléxico de pequeño. Primero, la dislexia no se cura. ¿Por qué? Porque la dislexia no es una enfermedad. Al tratarse de un trastorno, entonces, pues lo que hace es afecta toda la vida. Es decir, puede encontrarse en personas más allá de la etapa escolar. Ahora, hay un gran número de investigaciones, ¿no? Longitudinales, retrospectivas y prospectivas que han encontrado que precisamente la dislexia es un trastorno crónico con una fuerte persistencia de las dificultades lectoras, ¿no? A largo plazo. Ahora, los adultos con dislexia también presentan claras dificultades en tareas de procesamiento fonológico. Tienen dificultades en velocidad de procesamiento, en tareas de memoria verbal, quizás también tienen menor desempeño en tareas de lectura y escritura. Pero esto no implica que una persona con dislexia pueda salir adelante, para nada. Muchas personas, ¿por qué? Porque no tienen nada que ver con la inteligencia, vuelvo a decir, con lo cual muchas personas con dislexia desarrollan
estrategias, desarrollan trucos para afrontar sus dificultades en la lectura. Entonces, pues la dislexia, como digo, no es que se cura porque es una condición que lo acompaña de por vida. Ahora, el siguiente mito que te voy a consultar es uno que me llama bastante la atención, porque justo este término se lo ha considerado como el causante de muchas dificultades del aprendizaje. Ahora, se dice que la dislexia se puede llegar a producir porque el niño o la niña tiene lateralidad cruzada. Cuéntanos tú, Milagros, ¿qué tanto tiene de realidad este mito? A ver, vamos a ver, Marcela. La mayoría de las personas, ¿no?, presentamos, diríamos, una preferencia natural por un lado de nuestro cuerpo, y es lo que llamamos lateralidad. Este lado puede ser el derecho, en el caso de los diestros, o el izquierdo, en el caso de las personas zurdas. Sin embargo, claro, este dominio de un lado del cuerpo o del otro no siempre es constante. Es decir, alguien que escribe con la mano izquierda, pero patea la pelota con la pierna derecha o viceversa. Esto es lo que se llama lateralidad cruzada. Es decir, no hay un dominio homogéneo, no hay una dominancia homogénea de mano, pie, ojo. Ahora, tener la mano derecha dominante y patear la pelota con el pie izquierdo no tiene nada que ver con el aprendizaje de la lectura. No es ningún problema, no tiene relación con el aprendizaje, no tener una dominancia lateral definida. Hace muchos años sí que se creía que tenía cierta relación y lamentablemente, pues incluso hasta hoy en día hay muchos niños que reciben tratamiento en función de lograr como una lateralidad homogénea, ¿no? Entonces, claro, esto es muy perjudicial para el niño porque lo que hace es perder, como diríamos, tiempo en un tratamiento que no tiene suficiente validez, ¿no? Ahora, es verdad, así como hay un disléxico con un problema de lateralidad cruzada, también igual, de la misma forma, hay lectores sin dificultades lectoras, lectores típicos, que también tienen problemas de lateralidad cruzada. Es decir, no se encuentran diferencias entre uno y otro. Lo que sí es cierto, es probable que un niño confunda el concepto de derecha e izquierda. Sí, esto sí se ha visto, ¿no?, que chicos con dislexia confunden derecha e izquierda. Pero esta dificultad o esta confusión está más relacionada a fijar estos términos derecha e izquierda, ¿no?, con está más relacionados con la dificultad para denominar colores o para denominar formas. Es decir, estaría relacionado con dificultades para acceder al léxico. Por lo tanto, ¿no?, mi recomendación sería que dejemos de evaluar la lateralidad. Por favor, cuando tengamos algún alumno, ¿no?, con una dificultad en la lectura o en general con una dificultad en el aprendizaje, pues dejemos de evaluar la lateralidad, dejemos de recomendar que haga ejercicios para, ¿no?, afianzar su lateralidad, y porque esto lo que va a hacer es, pues, perder, que el niño pierda un tiempo valioso. Así es. Ahora, a modo de cierre, el último mito que me gustaría que toquemos hoy es uno que se vaya más por el campo de la genética, de la herencia genética de este trastorno, y es que todos los padres con dislexia van a tener hijos con dislexia. A ver, vamos a ver, no precisamente. Si es cierto que tener algún familiar cercano con dislexia es un factor de riesgo, sin duda. Es decir, sí es cierto que el factor, como he dicho, de riesgo más importante es el factor hereditario y por supuesto que hay que considerarlo, ¿no?, porque la dislexia tiene un componente genético.
Por ejemplo, si el padre o la madre tienen dislexia, existe una probabilidad alrededor del 50% de que el hijo también tenga dislexia. Si ambos padres, papá y mamá, tienen dislexia, esta probabilidad puede aumentar hasta un casi 80%. Pero esto es un factor, diríamos, probabilístico. No es determinante. No porque el padre tuvo dislexia, de todas maneras el hijo va a tener también o va a ser un chico disléxico. No. Obviamente es un factor de riesgo que hay que considerarlo, pero no es un factor determinante. Perfecto, Milagros. Entonces, dinos, ¿qué recomendaciones podríamos dar cuando hablamos del tratamiento de la dislexia? A ver, bueno, primero yo creo que la intervención tiene que ser una intervención integradora. Quiere decir que incluya a padres, por supuesto, a los alumnos, a profesores y a los especialistas, a los psicopedagogos en este caso. Luego que la identificación temprana es esencial, ¿no? Y aquí el papel importante que tienen los maestros de la etapa inicial, de la etapa infantil, para darnos cuenta, para como que estar atentos a esos factores de riesgo, ¿no? Y aquí, claro, la detección temprana es importantísima, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que casi el 70% de alumnos en octavo curso, ya grandes, que tenían un rendimiento lector pobre, este rendimiento lector pobre ya lo tenían en primero de primaria, con lo cual la detección temprana es importante. Esta detección temprana va enfocada obviamente a intervenir de forma temprana, a intervenir de forma preventiva. Esta intervención también se recomienda que sea como muy explícita, ¿no? Es decir, lo que hay que hacer es aprender, es como trabajar estas habilidades relacionadas con la lectura, las habilidades fonológicas, las habilidades de memoria verbal, adquirir el principio alfabético, la velocidad de denominación. Entonces tiene que ser como muy explícita, directa a lo que el niño tiene que alcanzar, que es la fluidez lectora. Precisamente eso es porque esa es la dificultad, ¿no? Y luego tiene que ser intensiva. ¿Intensiva en qué sentido? Que requieren una atención, lo ideal es una atención diaria, ya sea de manera individual o en grupos reducidos. Otro punto quizás también que es importante considerar es que no hay que olvidar el aspecto emocional, ¿no? Eso es un punto que hay que cuidar muchísimo. Y si trabajamos, por ejemplo, no sé, en el campo del diagnóstico, pues mi sugerencia sería ahí evaluar las habilidades que están asociadas con la dislexia. Como hemos dicho, no tiene que ver con la lateralidad, ni con el tema visual, ni con un problema de madurez lectora, ¿no? Ahora, este diagnóstico, pues lo recomendable es que sea temprano. Un diagnóstico tardío puede agudizar los problemas lectores. Pero además, como he dicho, los niños tendrán más riesgo de presentar problemas de ajuste emocional, de ajuste incluso social con el paso del tiempo. Y la autoestima, ¿no? Y el autoconcepto de estos niños se pueden ver afectados. Por otro lado, los niños con dislexia necesitan ayuda en la escuela. Es decir, necesitan adaptaciones, necesitan que se adapte el método de evaluación, darles más tiempo, que la evaluación quizás sea de forma oral, que las preguntas sean formuladas como de una forma muy clara y precisa, intentar no penalizar errores ortográficos. Ahora contamos con herramientas compensatorias, herramientas digitales que pueden ayudar al niño con dislexia, como procesadores de voz, como lector de texto. Entonces, yo creo que si consideramos todos estos aspectos, los alumnos con dislexia pueden salir adelante sin ningún problema. ¿Les costará un poco más? Sí, pero bueno, si reciben las ayudas de forma oportuna, pues pueden salir adelante y lograr los objetivos que cada uno de ellos pretenda alcanzar.
Perfecto, muchas gracias Milagros por tus aportes y por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Marcela, encantada de compartir este espacio contigo. Muchas gracias a todos los que se han conectado a esta transmisión. Para seguir nuestros próximos talleres de carrera pueden ingresar a la plataforma UDEP Explorer. Asimismo, si desean contactarnos para mayor información, pueden hacerlo a través del correo y teléfonos que aparecen en pantalla. Y a quienes estén interesados en nuestro examen virtual de conocimientos, pueden hacerlo a través de admisionudep.com. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. ¿Quieres saber por qué elegimos la Universidad de Piura? Porque su exigencia me reta e impulsa a ser mejor. Porque nuestros profesores tienen grado de doctor. Y son reconocidos en el extranjero. Porque otorgan becas. Y se preocupa por la formación integral de todos los alumnos, independientemente de la condición económica. Nos ayudan a formar nuestra conciencia social. Porque además de estudiar, siempre hay tiempo para divertirse. Me puedes estudiar en el extranjero. Ou avec des personnes. Die aus aller Welt kommen. Es por esto que el UDEP forma Mejores personas. Mejores profesionales.